Bueno, buenas tardes para todos. Antes que nada, pedirles excusas por no poder estar con ustedes ayer exponiendo y explicando lo que es mi proyecto final, ¿cierto? Eh, Mi nombre es Aurelio Gómez y bueno, quiero contarles sobre este proyecto que vengo trabajando hace ya un tiempo. A diferencia de la gran mayoría de ustedes, de lo que pude ver o con los que puedo hablar, mi proyecto no es un proyecto productivo, sino es un proyecto social que terminó siendo un proyecto educativo. Bueno, les cuento. Vamos a empezar aquí. Eh, Mi proyecto tiene como nombre Proyecto de Apoyo para mitigar los efectos del mal uso de las nuevas tecnologías y la influencia de estas en el rendimiento académico y en el proceso de socialización en adolescentes del grado décimo de la institución educativa Santa Rosa de Lima. Bueno, les cuento más o menos sobre cómo nació esta idea. Este proyecto en realidad nació, digamos, del final y después fue que nos devolvimos. Es decir, nosotros primero con un grupo de amigos teníamos una idea de cómo podíamos ayudar para que los niños volvieran, digamos, a las calles a jugar, porque ya eso no se ve. Entonces nos creamos una serie de actividades, ¿cierto? Para incentivar eso y nos dimos cuenta que era un problema de socialización. En ese trasfondo, con esta idea, cuando empezó el tema de lo del proyecto de esta materia, yo me quise, digamos, buscar cuáles eran las razones por las cuales ellos no querían salir a jugar. Y nos dimos cuenta que obviamente las tecnologías sí han afectado, estas nuevas tecnologías, digamos, lo que llaman NITs. Estas nuevas tecnologías afectan porque, digamos, afectan el proceso de socialización, es decir, cada vez les cuesta más hablar entre ellos, no solamente a los niños, a la gran mayoría. Y aparte de eso también nos dimos cuenta en el transcurso de cómo esto estaba afectando el rendimiento académico de los jóvenes. Entonces, digamos que esa fue como la idea primordial de cómo empezó este proyecto. Y bueno, aquí está más o menos en grandes rasgos. Bueno, cada vez vemos más que los jóvenes dependen más de las tecnologías. No solamente los jóvenes, todos dependemos. Es más, yo estoy haciendo ahora mismo uso de esta herramienta y gracias a ellas puedo estar haciendo esta exposición con todos ustedes. Eh, digamos que hoy en día las tecnologías hacen parte de nuestra vida diaria y los tiempos obviamente han cambiado y todo ha cambiado, los negocios, eh, el mercado cada vez, digamos que se ha tenido que adaptar al cambio por las tecnologías. Como consecuencia de esto, los jóvenes han dejado de tener una vida socialmente activa, lo que les decía ahora, cada vez, digamos, es más difícil que los jóvenes hablen y es al punto de que la gran mayoría tienen más amigos virtuales que amigos reales y eso nos pasa, la gran mayoría que tenemos redes sociales, yo creo que yo tengo, no sé, unos 5.000 y de esos puedo conocer 100. Entonces, cada vez, digamos, es más complicado. Otra consecuencia del uso de las tecnologías es la falta de atención de los estudiantes a sus estudios debido a estas avanzadas y novedosas tecnologías. Es más, la gran mayoría de veces vemos a la gente, no solamente a los jóvenes, sino a todo el mundo, que pasa más metido en el WhatsApp. Uno va a una fiesta y la gente está más hablando por el WhatsApp que interactuando. Entonces, digamos que esa es una de las consecuencias. Bueno, mira, esta es una investigación realizada por el Grupo de Estadística de la Fundación Universitaria del Área Andina de Bogotá. Estableció la dependencia de los celulares y la influencia en el rendimiento académico de los jóvenes. Este estudio se realizó en 462 estudiantes y miren que, por ejemplo, señala que el 62.1 de los jóvenes revisa siempre su teléfono móvil antes de irse a dormir. El 42.6 lo hace mientras estudia o realiza tareas y el 61.3 ignora a otras personas para concentrarse en el celular. Estas son en realidad estadísticas un poquito aterradoras porque en realidad vemos que lo que estamos hablando es real. Yo les cuento, bueno, inicialmente este proyecto yo cuando lo arranqué queríamos hacerlo, digamos, en una población, en un sector, pero nos dimos cuenta que era muy complicado porque era muy difícil, digamos, tener antecedentes, o sea, saber a dónde íbamos a llegar
y obviamente era más complicado. Así tuvimos que de pronto ir buscando y nos enfatizamos en un grupo en específico, por decirlo así. Entonces trabajamos con un colegio, primero tuvimos intención de un colegio en un corregimiento, se nos hizo un poquito difícil, sobre todo porque la gran mayoría de los jóvenes de pronto eran de muy bajos recursos y no tenían acceso de pronto a los celulares, entonces no iba a ser como tan claro. Y al final tomamos la determinación de quedarnos con el Colegio Santa Rosa de Lima, que está ubicado en El Socorro, aquí sin Cincelejo. Aquí está la caracterización. Colegio Santa Rosa de Lima está ubicado en el barrio El Socorro, en Cincelejo, y son los estudiantes del grado décimo. Son 53 estudiantes, están divididos en dos grupos de 25 y de 28 estudiantes, entre las edades de 15 a 17 años. Y jornada única de 6 de la mañana a 2:30 y el tipo es mixto. La persona encargada es el profesor José Luis Bertel. Bueno, aquí está más o menos el escudo del colegio y bueno, la cartesión en diésel. Bueno, estos son como más datos de dónde está ubicado el colegio. Se fundó en el año 1958, ofrece primaria, bachillerato y bueno, aquí hay un error, tiene todo el ciclo completo porque ya es una exigencia, ¿cierto? Específicamente, por ejemplo, los estudiantes de este grado décimo nos dimos cuenta que hay un trato muy agresivo entre ellos, vocabularios y uso de fuerza. Entonces, aquí es donde uno se da cuenta que estos muchachos no saben cómo lidiar, o sea, les cuesta socializar porque, digamos, no se han acostumbrado, viven, digamos, en un mundo distinto y cuando salen a la vida real les cuesta. En cuanto al tema académico, digamos que, por ejemplo, yo al principio cuando empecé con el proyecto no enfaticé mucho en el tema del rendimiento, yo me iba más hacia el tema de la parte de la socialización, pero nos dimos cuenta cuando llegamos al colegio que es quizás el punto más importante. De hecho, nos contaba como experiencia el coordinador que han tenido que han tenido que quitarle los celulares, han tenido que cancelarle exámenes a estudiantes por el uso de los celulares y, por ejemplo, dice que más del 50% de los estudiantes en este momento va perdiendo el año. Entonces, digamos que todo se da en realidad por la falta de atención, los pelados no le paran bolas, por decirlo así, a los estudios. Entonces, ese ha sido como un inconveniente. Bueno, la identificación del proyecto, lo que les decía, proyecto de apoyo a la gestión para mitigar. Aquí está claro, digamos que entre los objetivos, y aquí viene más adelante, nuestro objetivo principal obviamente es mitigarlo, porque es que, digamos, que desaparezcan los efectos del mal uso de las tecnologías, digamos, sería utópico. Buscamos es que de pronto los muchachos entiendan cómo se debe hacer buen uso de las tecnologías. Entonces, por ejemplo, nuestro objetivo general sería enfatizar en generar actividades para desarrollar una mejor socialización y mejorar el rendimiento académico en los jóvenes de la institución educativa Santa Rosa de Lima de los grados décimos, fundamentada en el buen uso de las tecnologías, las habilidades conversacionales, la solución de los problemas interpersonales, la resolución de conflictos y perfeccionamiento del uso de la empatía y de la asertividad. Obviamente los objetivos específicos, aquí está propiciar espacios para el mejoramiento del rendimiento académico, fomentar actividades lúdico-recreativas, potenciar la participación permanente de la familia, que es el eje principal porque creo que es el punto al que hay que atacar. La familia, los colegios no son los que educan, quien educa es la familia. Y es importante que los jóvenes entiendan esto. Entonces, por ejemplo, aquí queda decir que más que todo, a pesar de que los colegios forman, o sea, educan, quienes forman son los padres, es la familia. Entonces, digamos que este proyecto está basado en tres ejes, digamos, por decirlo así. La primera parte es obviamente entregarle información a la gente, informarlos. Luego, obviamente, las actividades que vamos a hacer y tercero, creo que es importante es retroalimentarse, es decir, sentarse con los padres, sentarse con los estudiantes y ver qué piensan y a partir de eso, digamos, mirar hasta dónde es el alcance de este proyecto. Bueno, ¿qué otra cosa? Vamos acá un momentico, perdón. Justificación del proyecto. Las tecnologías de la comunicación
relacionadas con el Internet, los teléfonos móviles ofrecen al usuario numerosas posibilidades y si son empleadas adecuadamente, pueden reportar múltiples beneficios y utilidades en las empresas, por ejemplo. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que estas nuevas tecnologías nos enfrentan a diversos peligros y en ocasiones su uso puede tener consecuencias negativas tanto para quienes lo utilizan como para las personas que están a su alrededor. En el marco legal, por ejemplo, nos damos cuenta que la Constitución Política de Colombia, en el artículo 155, si no estoy más, promueve el uso activo de las nuevas tecnologías de las TIC como herramienta para reducir las brechas económicas, sociales y digitales en materia de soluciones informáticas, representada en la programación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y transparencia. Sin embargo, los avances, digamos, en materia normativa en el país en contra del mal uso, digamos, es bastante escasa. No son significativos porque, por ejemplo, en los colegios han tratado de prohibir el uso de los celulares en clases y lo han establecido en los manuales de convivencia, pero una sentencia de la Corte tumbó todo este tipo de normas porque impide el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, digamos que ese ha sido, digamos, la gran piedra en el zapato de los colegios para poder promover el no uso de los teléfonos. Entonces, ahora mismo existe en curso en la Corte Suprema un proyecto para prohibir el uso porque se han dado cuenta cómo esto en realidad afecta no solamente el rendimiento académico, sino lo que hablamos, la socialización entre los jóvenes. Y de hecho puede terminar convirtiéndose en un problema de salud pública. Hay estudios que indican que los jóvenes que tienen adicciones a los teléfonos celulares y a los videojuegos, a la televisión, al internet, a las redes sociales, tienen tendencias o sea, es muy factible que tengan tendencias al suicidio, tendencias al uso de drogas, tendencias al alcoholismo. Entonces, en este sentido, perdón, es importante que también tengamos en cuenta que a futuro puede convertirse en un problema de salud pública. Las nuevas tecnologías pueden convertirse, lo que decía, en una práctica, más que en una práctica, en una adicción. Hay personas que, pues, si no tienen el teléfono, si no juegan, si no entran a sus redes sociales, si no ven televisión, se vuelven mal y pueden terminar deteriorando las relaciones familiares, laborales y sociales. Cuando se produce un deterioro de las relaciones sociales interpersonales o de las habilidades para solucionar problemas, las tecnologías dejan de ser una mera herramienta para convertirse en el objetivo principal de la dependencia. Es decir, sí, nos volvemos dependientes 100% de las tecnologías. Bueno, aquí viene la parte de la metodología. ¿Cómo vamos a llegar a hacer esto? Este proyecto se caracterizará por una metodología participativa y dinámica, donde los alumnos y padres adoptarán un papel muy activo para que puedan interiorizar de una forma completa los conocimientos en la materia dentro de un marco de educación para la salud. Lo que se pretende es que tanto alumnos como padres descubran por sí solos los conflictos de las nuevas tecnologías. Entonces, lo que les decía ahora, nosotros vamos a basar esto en 3 ejes principales. Es informar, entonces es charlas con los padres, con los estudiantes sobre el mal uso, sobre qué está pasando en el mundo. Porque este problema no solamente es en Sincelejo ni es en Colombia, es en todo el mundo. Y mostrarles casos reales de qué está pasando. Tratar de que, por ejemplo, podamos hacerlos entender que cuando se sienten por lo menos en la mesa a almorzar o a compartir, dejen los celulares a un lado como una práctica sana y habitual en las familias. Bueno, aquí se termina la presentación. Yo no había terminado todo, pero bueno, digamos que más que nada este proyecto, la idea principal sobre todo es que podamos no acabar, porque en realidad sería muy complicado por el video. Entonces, bajo ese eje, informar. Luego, obviamente, nuestras actividades 3 básicas que ya las tenemos planeadas. La primera actividad que vamos a hacer es una carrera de observación, donde los jóvenes, junto con sus padres, tengan que lograr un objetivo y entre ellos, trabajando en equipo, puedan llegar al objetivo final. Esa sería nuestra primera actividad. Nuestra segunda actividad como tal es una actividad ya más enfatizada al tema físico.
hemos pensado en una zumbatón donde padres, hijos compartan también esa actividad y se den cuenta de los beneficios de la actividad física, de lo que genera en sus vidas y en sus cuerpos. Y por último, tenemos como tercera y última actividad lo que llamaríamos un cineclub, donde proyectaremos un pequeño corto, digamos de 10-15 minutos, donde alrededor del tema de cómo afecta las tecnologías, la vida de las personas, ellos mismos puedan dar sus propias reflexiones y ver cómo eso se ve reflejado en sus vidas. Entonces, digamos que bajo ese eje estaría trabajando este proyecto. Lo ideal, y si les cuento, este proyecto lo vamos a llevar a cabo alrededor digamos, de fondos propios. Pensábamos hacerlo con un grupo de amigos, pero enfatizaba en que en algún punto pueda ser acogido por una ONG o por la empresa privada o hasta, ¿por qué no?, por los entes gubernamentales. Bueno, este es más o menos como a grandes rasgos lo que es mi proyecto. Espero que les haya gustado y bueno, les mando un saludo desde acá y nos vemos próximamente. Chao.